Bueno, la cuestión está en que esta cuestión del neoliberalismo, ¿verdad? Yo les he dicho en varios lugares que pues es Vox Populi, ¿no? Está como que de moda, pero al mismo tiempo se desconoce realmente con precisión qué es ese cuento del neoliberalismo, ¿no? Entonces, pues de eso se trata un poquito, de explicar y aclarar qué es el neoliberalismo, en dónde se expresa y cuál es la consecuencia o cómo está relacionado con la seguridad social, ¿no? Y en general con las demandas, ¿ya?, de los trabajadores, no solo con la seguridad social, sino con todas las demandas de los trabajadores, ¿no? Bueno, de manera sencilla, bien, hubo un economista que hasta la fecha pues se sigue luego por ahí mencionando, que es muy famoso, que se llamó es un inglés, ¿no? Adam Smith, ¿no? Adam Smith. Se conoce muchas veces su libro, se menciona en muchos lados que dice La riqueza de las naciones, ¿no? Pero en realidad su libro se llama Investigación sobre la riqueza de las naciones, ¿no? Entonces, ¿cuál es su tema y su problema? Digo, para entrar después al neoliberalismo, porque además ellos eran liberales, ellos fueron los primeros liberales, ¿no? Adam Smith, David Ricardo y otros, ¿no? Pero ellos son los principales teóricos, ¿no? La pregunta de Adam Smith era: ¿por qué hay naciones ricas y por qué hay naciones pobres? O sea, ¿en qué radica? ¿Por qué un país es pobre y por qué otro país es rico? Por eso es investigación sobre el origen de la riqueza de las naciones. Porque la pobreza es dinero, la pobreza. Ajá, bueno, esa es parte de sus análisis. Entonces, lo que él analiza, ¿verdad?, y que le va a llamar las ventajas absolutas, es, lo relaciona mucho con los recursos naturales, ¿no? Entonces dice, el origen de la riqueza de las naciones es porque unos países tienen muchos recursos y otros no tienen recursos, ¿no? Sin embargo, a través de la historia se ha visto que hay países que tienen pocos recursos y que sin embargo son potencias. Ahorita mismo podríamos mencionar varios países. Por ejemplo, Japón, si uno se pone a averiguar qué es Japón y qué tiene, pues Japón no son unas islas que están allí, ¿verdad?, en el Pacífico. Son puras islitas y no tienen casi tierra ni no tienen recursos. Bueno, ellos no tienen el petróleo que tenemos nosotros, no, el petróleo de hecho no está en las naciones desarrolladas, ¿no? Si siguiéramos solamente esa idea de las ventajas absolutas, o sea, por eso dice, los países ricos van a ser los que tengan ventajas absolutas en una determinada producción. ¿Y cuál es la ventaja absoluta? Bueno, pues si yo tengo petróleo, pues me especializo en producir petróleo, ¿no? Si no tengo oro, pues ¿cómo me voy a especializar en producir oro? O sea, como que no checa, ¿no? Esa era como que la idea inicial de Adam Smith, ¿sí? Pero después viene David Ricardo a complementar o corregir parcialmente esta. Él dice, bueno, sí está bien, un país puede tener mucha riqueza en sus aspectos naturales, pero él inventa las ventajas comparativas. ¿Sí? De las ventajas absolutas pasa a las ventajas comparativas. ¿Y en qué radican? Las ventajas comparativas ya no dependen puramente de los recursos naturales, sino de la tecnología, ¿sí? Entonces dice, no es tan cierto que solo con que tenga mucha riqueza natural, porque pues ahí está a la vista de todos, ¿no? Otro país como por decirlo Holanda, ¿qué es Holanda? Yo les digo a mis alumnos, nomás pónganse a ver, toda Europa completita cabe en México. O sea, México es más grande que toda Europa. Inglaterra, ¿qué es? Son 2, 3 islitas ahí que están, ¿no? Sí. Si uno ve España no es más grande que Oaxaca, ¿no? Sí. Italia, otro tanto, es esa botita que le decimos nosotros, ¿no? Portugal, pues es todavía más pequeño que España. Francia, otro país pequeño. Y ahora todavía más pequeños son los países que llaman bajos, los Países Bajos, o sea, Holanda, Bélgica, ¿no? Ajá. Esos países pues, están todavía más chiquitos. Entonces toda Europa cabe en México y México es todavía más grande.
Y México tiene los recursos que no tienen esos países. Ni Japón. Japón no tiene casi nada. No tiene nada de recursos. Y además, su terreno es accidentado. O sea, está lleno de volcanes y de sierras. Entonces, pero ahí entra la cuestión de las ventajas comparativas. Y más recientemente, la cuestión de la competitividad, que se le llama. No me voy a extender ahí, pero nada más por poner un ejemplo, ¿no? Porque luego de Japón se dicen muchas cosas, ¿no? Que por su cultura, que porque son muy disciplinados, y que el yoga, y que no sé qué cosa. Sacan así muchas cuestiones, ¿no? Y que se matan como burros porque son muy disciplinados y se levantan temprano y no son flojos. Y etcétera, etcétera, ¿no? Hay muchas mitologías, ¿no? Pero miren, por ejemplo, Japón le pegó a todas las empresas norteamericanas. A todas les pegó en el mercado internacional. ¿Y por qué les pegó? Nomás vamos a ver en dónde entra la cuestión de la competitividad, ¿no? Un ejemplo, ustedes se acuerdan de ustedes sí se deben de acordar porque mi papá siempre presumía de eso. Hasta cambió una vez, tenía un rifle y lo cambió por un reloj suizo. ¿Se acuerdan de los famosos relojes suizos? Sí. Eran así como un tesoro, ¿no? Mi papá cuando llegó a la casa dice, no, dice, ya cambié mi rifle por un reloj suizo, uno de esos que traía una medalla, así una moteta así, y una cadenita, ¿no? No, y miren, no, yo dije, eso te... Entonces se cambió el rifle por esa cosa. Entonces, los relojes suizos son artesanales hasta la fecha. Se hacen a mano. Entonces son artesanos los que hacen, entonces son son gente muy hábil para construir esa cosa, ¿no? Y entonces durante años se pensó que nadie podía desbancar a los suizos, a los relojes suizos, como también el casimir de los textiles ingleses, ¿no? Es casimir inglés, uy, yo me acuerdo cuando era niño, es casimir inglés, uy, casi era de oro, ¿no? Puro ese traje, ¿no? Bueno, pues se desarrolló la tecnología que ahora está, ¿verdad?, en las televisiones y en todos lados, que se basaba en un elemento que, bueno, yo además de agrónomo, yo estudié en la vocacional y era eléctrico, ¿no? Nos enseñaron lo que son los semiconductores, ¿no? Los semiconductores. Entonces, de ahí salen las famosas baterías. Entonces, si alguien dijo, o se le ocurrió, dice, ¿por qué no utilizamos esas baterías y esa tecnología la aplicamos en los relojes? Los norteamericanos, los ingleses, franceses, mexicanos, no se puede, ¿no? Ya algunos habían dicho, no, es que no se puede. Entonces los japoneses dijeron, bueno, está bien, saben que véndanos eso, pero no se puede. No, ustedes véndanos, o sea, nosotros no le estamos preguntando si se puede o no, ustedes véndanos la patente para poder utilizar esa tecnología, ¿no? Y entonces se las vendieron, ¿no? Y entonces pudieron hacer todos esos relojes que ahora traemos, ¿no? ¿Se acuerdan? En Citizen y todos esos, con esa tecnología que ya, pues los suizos se quedaron rebasados porque pues no tenían la capacidad para producir eso. Ese es un ejemplo, o sea, una tecnología que la mayoría dijo que no se podía, los japoneses demostraron que sí se podía. Innovación. Ajá, o sea, utilizarla en una cuestión tecnológica, ¿no? Nueva, ¿no? En el caso de, vean, las televisiones, los japoneses de por sí son chiquitos, pero además no tienen terreno, ¿eh? O sea, por decirlo, yo les digo a mis alumnos así un poco a la mora exagerando y en chusco, ¿no? Casi viven encima unos de otros, ¿no? Y se duermen encima unos de otros, ¿verdad? Porque no caben. Son millones de japoneses, pero millones. Entonces, porque son chiquitos y porque no hay tierra, yo una vez vi un estudio que decía sobre el fortalecimiento de los terratenientes en Japón, ¿no? Entonces, los terratenientes en Japón, yo, ¿verdad? Con mi México, ¿verdad? Pues yo dije, bueno, han de tener unas 5,000, 10,000 hectáreas, ¿no? ¿Y cuál es mi sorpresa? Que allí un terrateniente tenía 100 hectáreas, ¿no? O 50 hectáreas. ¿Qué onda, no? O sea, ¿cómo que un terrateniente es de 50 hectáreas? O sea, es un ranchero aquí, o sea, es apenas una rancherita. Sí, un ranchito ahí. Y entonces, pues ya caí en la cuenta, no, pues es que no tienen terreno y además son un montón, ¿no? Entonces, nada más para que vean las dimensiones. Entonces, las casas son pequeñas. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Pues que los cochitos tenían que ser chiquitos. Las televisiones tenían que ser chiquitas. Los radios tenían que ser chiquitos, ¿no? Y entonces, luego esa tecnología la mandaron hacia afuera a competir al mercado mundial.
Y entonces les empezaron a pegar. ¿Se acuerdan ustedes? A mí me tocó, mi papá compró una Pilco. Era un cajonzote así, con 4 patas, ¿no? Sí. Pero un mamotreto. Y luego aquellos radios, ¿no? Que eran de bulbos, no sé si ustedes, yo creo que ustedes sí tenían uno. Me acuerdo que tenía un radiozote así que era un cajón. Un cajón parecía un baúl, ¿no? Y luego cómo pesaba, ¿no? Entonces, pues eso no lo podían tener los japoneses, porque pues para empezar ni iba a caber en su casa. O sea, sí, exactamente, la televisión eso iba a ocupar todo su cuarto, ¿no? No había dónde ponerlo. Y entonces con esa, ahorita estamos inundados de puros aparatos chiquitos, ¿no? O sea, fueron pegándole en el mercado mundial, aquí a las Tromber Carlson, a la Philco, a todas esas que según eran las chuchas cueras, y en los coches también, ¿no? Sí. Los Nissan como le empezaron a pegar a la Ford, ¿no? Sí. Y a la Volkswagen, y a la Chrysler, y a todas esas empresas que tenían, ¿qué? Unos cochesotes, ¿no? De anotes hasta la fecha. Es que de ese tamaño era su ego. Sí, más o menos por ahí la cuenta también. Entonces, esas son ventajas competitivas. Pero bueno, regresemos al problema del origen de la riqueza. Entonces, ¿se dan cuenta? Un país, ¿verdad? Rico, una nación rica, no es suficiente que tenga muchos recursos naturales como México. México, y seguimos teniendo, yo recuerdo que me leí en mis libros que casi las 2/3 partes de la plata que fluía de toda América hacia España era sacada de la Nueva España, ¿no? Y yo decía, no hombre, y luego decían, sigan sacando, y seguimos, no, ya párenle, se la van a acabar. Y sin embargo, hoy todavía, después de hace un montón de años que yo iba a la secundaria, como hace más de 40 años, seguimos en el segundo lugar de producción de plata a nivel mundial. O sea, es que no somos el cuerno de la abundancia. Tenemos una cantidad de recursos que nadie se imagina. Y de petróleo, y de bosques, y de un montón de cosas. Por eso somos y de oro, y de níquel, y de uranio, y de no sé cuánta cosa, ¿verdad? De coltan, que pues es un material que se utiliza para los celulares, ¿no? Ajá, ese hay mucho allá en Chiapas, ¿no? Entonces, pero no es suficiente, se dan cuenta, no es suficiente, ¿por qué? Pues porque nos faltan las otras, las ventajas comparativas y las ventajas competitivas, o sea, en cambio, aquí en México, pues no hemos tenido un enfoque de ese tipo, ¿sí? De hecho, no se le quiere invertir en ciencia y tecnología, ¿no? Fox, ¿qué dijo cuando llegó? Dice, hay que desaparecer el CONACYT. CONACYT, ¿quién lo creó? Apenas lo había creado Echeverría, ¿no? Apenas con Echeverría se intentó tener una política de ciencia y tecnología, ¿no? Pero con Salinas y los demás, pues esa política se fue achicando y se fue para atrás, como muchas otras cosas, ¿no? Y Fox, sí, Fox a mí me cae bien en gran medida, ¿saben por qué? Porque era cínico. O sea, él no nos andaba cuenteando. Él dijo, mi gobierno es de empresarios. Con empresarios y para los empresarios, ¿no? Y no nos andaba ahí, no, que el pueblo, que no sé qué. No, a mí esos como decía, esos mugrosos de Víctor y de Megunder. O sea, y entonces él, desde el principio dijo que era que es puro empresario. O sea, los demás, los campesinos, los obreros no les importaba nada, ni así tanto, ¿no? En cambio otros, ¿verdad? Como los del PRI o otros, pues han andado ahí cuenteándolos, no, que acá, y cuando realmente pues igual representan a los empresarios con sus políticas, ¿no? Pero ese cuate era cínico a más no poder, ¿no? Algunos lo criticaban porque es bien cínico. Me acuerdo ¿se acuerdan cuando terminó su mandato en el 2006? Luego le dieron una conferencia magistral. Yo dije, ay, magistral, bueno, una conferencia así, pero magistral. Sí. Se la dieron allá en una universidad norteamericana, ¿no? Y entonces le preguntaban, oiga, y ahora que acaba de perder a Andrés Manuel López Obrador, ¿cómo estuvo eso? No, dice, miren eso, ¿se acuerdan los del desafuero? No, dicen los desafuero, Andrés Manuel nos chingó, dice, así dijo, nos chingó, dice, porque lo queríamos desaforar para que no fuera candidato, dice, pero nos chingó, nos ganó, dice, pero ¿qué tal en la elección? Dice que nos la chingamos, dice. y tenía, apenas habían pasado medio año de que habían sido las elecciones, así, pues diciendo que habían hecho trampa, ¿no? Y entonces decían, no, hombre, o sea, mayor cinismo no se podía haber tenido, ¿no? Con ese señor. No se andaba con cuentos, ¿no? Era bárbaro. Pues bueno, entonces, ¿de dónde procede la riqueza? Yo he llevado un diplomado
en finanzas municipales y nos dieron cómo se arma. Hay una cosa que se llama la bolsa, la bolsa del presupuesto, ¿no? Y una parte es no programable y otra es programable, ¿no? Cuando sacan el presupuesto de egresos de la federación, el PEF, ahí ya lleva una parte que es no programable. ¿Cuál es la no programable? Pues es la deuda básicamente, que es grandísima en México. Eso se va para pagar. Sí, entonces, pero con los impuestos se forma esa bolsa, ese fondo, que es un fondo nacional. Sí, con todos los impuestos y toda la riqueza de México, se forma ese fondo. ¿Saben cuál es el impuesto más importante que contribuye a formar los ingresos nacionales, o sea, la riqueza nacional? El impuesto sobre la renta. Ese es el más importante. Y esa nos las dio una panista. Digo nada más para que vean que no vaya a haber sesgo de ningún tipo, ¿no? Pero la panista dice, los que más contribuyen, ¿verdad?, en el impuesto sobre la renta son los trabajadores, que anteriormente se le llamó impuesto sobre el producto del trabajo, y el ISPT. Después dijeron, el ISPT es en esencia lo mismo que la renta de un capitalista. Entonces ahora ya todos nos cobran ISR, pero yo todavía tengo mis cheques cuando me ponían ahí ISPT, impuesto sobre el producto del trabajo. Y que dijeron, y hicieron unos debates y no sé qué, no, eso no, o sea, eso es un cuento, no, todo es renta, sea del trabajador por su trabajo o del empresario por su capital, ¿no? Entonces todo eso ya es ISR. Entonces más del 60% de lo que es esa bolsa de presupuesto es por lo que le cobran a los trabajadores. Y los empresarios no pagan, no pagan, son subsidiados, ¿no? Entonces nada más para que vean que es, porque nosotros hablamos ahí de que hay un pastel de la riqueza social, por eso es lo que investigaba Adam Smith, ¿no? Que un país con toda su producción, ¿cuáles son los indicadores de producción? El Producto Nacional Bruto y el Producto Interno Bruto. ¿Cuál es la diferencia entre el PNB y el PIB? Que el Producto Nacional Bruto, en sus cuentas, cuando lo contabilizan, incluye el trabajo de los mexicanos que están en el extranjero. Sea una empresa o un mexicano que está en Estados Unidos, en Francia, ¿verdad?, se incluye, y ese es el Producto Nacional Bruto. Y en el Producto Interno Bruto no se considera de los mexicanos, empresas o lo que sean, que estén fuera del país. Nada más los que están dentro del país. Y esa es la diferencia entre el PNB y el PIB. Pero eso nos da un indicador de cuánta riqueza se produce en el país, ¿no? En México, ¿sí? Y luego hay unas cuentas así como, yo les digo, es sencillo lo de la economía, porque un ama de casa nos lo puede decir bien fácil. ¿Por qué? Porque por un lado están los ingresos, ¿sí? Que les digo, una gran parte depende de los impuestos, principalmente del impuesto sobre la renta, y la otra parte ¿de qué? Pues de las divisas que le llaman, o sea, de las ganancias, o sea, del petróleo, en este caso ahorita del jitomate, del aguacate, o sea, o de productos que se venden mucho en el extranjero y generan muchas ganancias, o sea, que los vendo y me reditúan mucho. Sí, entonces de esa suma, pues se forma la riqueza del país, ¿no? De lo que se vende, de lo que se produce internamente y de los impuestos. Y eso es lo que se va a repartir. Y eso es finito, ¿no? O sea, esa cantidad no hay más, o sea, nada más son más o menos 10,000 millones de dólares en México. No hay más, o sea, no hay más. De todo eso, una vez que se distribuye y se gasta, pues lo que sobra es el dinero que le llaman, que está en la balanza de pagos, que es los ahorros, por decirlo, del país o la ganancia, y que son las reservas. Que todo país es como el cochinito. O sea, una ama de casa lo puede entender. Nomás son los nombres que le van poniendo. Aquí mi mamá siempre ahorraba, que tenía un cochinito. Bueno, pues México y todos los países deben tener un cochinito. ¿Por qué? Porque si hay un problema, se los carga a patas de cabra, ¿no? Porque, y en el cochinito eso le llaman reserva. La reserva federal. La reserva federal. Y se ahorra en dólares. Desde que entró, después de la Segunda Guerra Mundial, el patrón dólar, todo se guarda en dólares. Y se guarda en bancos, y la mayoría están en los bancos norteamericanos.
Entonces, es bien fácil destruir a un país. El otro, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita con Venezuela, y que el caso de Libia, que en 2012 fue invadida por la OTAN, ¿no? Para matar a Muammar Gaddafi. Muammar Gaddafi fue un gran líder de Libia, bueno, igual que muchos, pues fue satanizado por la propaganda de los norteamericanos, ¿no? Para hacerlo aparecer como un dictador y no sé qué. Pero cuando Muammar Gaddafi llegó al gobierno, los libios eran gente muy pobre. Y ellos tenían, y hasta la fecha tienen, más de las reservas principales petroleras de África. Es el primer país en reservas petroleras. ¿Qué hizo Muammar Gaddafi? Dice, pues tenemos un montón de dinero. O sea, con este dinero no habría ni un solo libio pobre. Y entonces, ¿saben qué va a pasar? Es que les voy a poner casa a todos. Usted no tiene casa, órale, anótese acá. Y les puso casa a todos. Y les puso escuela a todos. Primaria, secundaria. Y toda la educación era gratuita, hasta la educación superior. Y con becas, ¿no? Entonces les puso hospitales a todos y todos tenían servicio médico, ¿no? Y los salarios eran muy buenos. Y cualquiera que quería emprender algún negocio o alguna actividad, pues también decía que, bueno, aquí está. No había intereses. Usted pedía dinero en los bancos y no le cobraban, pero ni un centavo de interés, ¿no? Entonces, eso hizo Muammar Gaddafi durante el periodo que estuvo. Pero se dedicó a criticar a los gringos, ¿no? Y entonces, lo más rudo es que dijo que las Naciones Unidas no servían para nada, y eso fue su última, ahora sí, su última hazaña, ¿no? ¿A qué voy con eso? Miren, esos cuates tenían un montón de reservas, decían los venezolanos en 2012. Nosotros tenemos 40,000 millones de dólares en reservas. Y dice, yo platiqué con Muammar Gaddafi, dijo Chávez, dice, y me dijo Muammar Gaddafi, ¿dónde tienes tus reservas? Dice, no, pues las tengo en un banco norteamericano. Dice, estás perdido, dice, porque si se te echan encima, te congelan tus cuentas y entonces te destruyen como país. Entonces se dan cuenta. ¿Lo que están haciendo? Ajá. Entonces dice, aguas, sácalas de ahí, saca tus reservas de los bancos norteamericanos. Dice, yo ya lo hice, dijo Muammar Gaddafi. Pero dice, ¿saben cuándo tenía Muammar Gaddafi? decía, tiene 5 veces más que las reservas federales de Venezuela. Tiene 200,000 millones de dólares, ¿no? Y entonces, pues cuando se lanzaron sobre Libia le congelaron sus cuentas. Aunque las sacó, las puso en bancos franceses, ¿no? Perdón, maestro, ¿en esa condición está México? México tiene sus reservas en un banco norteamericano. Por eso lo estoy diciendo. Para que vayamos entendiendo cómo está la economía. ¿También? No, Venezuela ya lo sacó de los bancos, los mandó para los europeos. Por eso le están... Pero ese dinero son como buitres, ¿no? Porque ese dinero se puede utilizar. O sea, Regularmente son en los países que tienen petróleo, ¿verdad? Si no estoy mal. entonces, bueno, para que vean dónde está la riqueza del país. Bueno, O sea, lo tienen los gringos. vamos a regresarnos otra vuelta al siglo XIX, que es cuando está. El liberalismo apareció como... El liberalismo y el neoliberalismo no son en sí unas teorías económicas. No son estrictamente teorías económicas. Son ideologías, ¿no? Y se puede reducir así a 5 principios. El liberalismo y el neoliberalismo en esencia son básicamente lo mismo. Su gran premisa es que en la economía las únicas unidades económicas, el único modelo económico productivo, eficiente, son las empresas. Una cooperativa, olvídense, una empresa del Estado, o sea, como por ejemplo Pemex, ¿verdad? O como la de la Lázaro Cárdenas, que era la de hierro, ¿no? La de hierro, sí, la siderúrgica, Lázaro Cárdenas, ¿verdad? La Cruz Azul, o sea, esas no la hacen, tiene que ser a fuerza empresa, ¿no? Ese es el principio principal de esa ideología de neoliberal y liberal, ¿no? De ahí se derivan todos los demás principios. Es lógico, es una ideología de las empresas. ¿Qué necesita una empresa para crecer? Dicen ellos. ¿Qué necesita una empresa? Activos, dinero, libre comercio. No, libre comercio. Es decir, libre comercio. O sea, yo lo que necesito es, o sea, a mí déjenme trabajar. A mí déjenme trabajar como empresa, que el gobierno no me ponga leyes, que nadie me ponga ahí obstáculos.
¿no? China libre. Ajá. Ajá, sí, yo reino en el mercado. Y entonces tendremos que todo se va a regular de una manera fácil por las leyes del mercado. Sí, no, o sea, si hay pobres es porque las leyes del mercado así. O sea, ¿usted por qué es pobre? Porque es ineficiente. Entonces, lógico, si usted es ineficiente, improductivo, pues las propias leyes del mercado pues la van a sacar del mercado. ¿Sí me entienden? O sea, pero no es porque pues nadie le haga nada. ¿Sí me entienden? Entonces, nada más para que vean la ideología de esto. ¿Qué más necesita un libre mercado? Además de eso. Pues iniciativa, ¿no? La iniciativa, lo que le llaman emprendedurismo, ¿no? Que sean emprendedores. De hecho, esa es otra parte de la ideología, de que las empresas, ¿verdad?, funcionan en base a que, en verdad, emprenden. O sea, son individuos que tienen mucha iniciativa y se arriesgan, ¿no? Y uy, pobrecitos, son como héroes de la economía. Entonces, ese es otro cuento que nos han explicado, ¿no? Ese es otro principio. Entonces, el otro es no intervención del Estado. Que el Estado no intervenga en la economía. Ese es el neoliberalismo. Bueno, eso es en cuanto a los principios liberales y neoliberales. Son básicamente los mismos. ¿Por qué, ¿por qué se desarrollaron estos principios? Porque anteriormente, en la época de la colonia, cuando era la época de la colonia en México, reinaba otra teoría que era el mercantilismo. Y el mercantilismo era parecido al keynesianismo, en el sentido de que el mercantilismo decía que el gobierno tenía que intervenir en ciertas áreas o producciones estratégicas para la sociedad, que no las podía dejar al libre juego de la oferta y la demanda y al libre mercado, porque entonces la sociedad se arriesgaba a ser víctima y padecer, o amplios sectores de la sociedad iban a padecer, porque pues esas empresas luego pues no les importa, ¿no?, el beneficio de la sociedad, sino nada más sus ganancias. Entonces de esa manera, ¿verdad?, justificaban la intervención del gobierno, del Estado en la economía. Y todos los liberales empezaban a decir que no, que eso no fuera, que déjenos a nosotros trabajar. Y entonces se abrió todo el siglo XIX, fue el reino del liberalismo, ¿no? El liberalismo tenía una ley con otro teórico que se llamaba Say, ¿sí? Hizo una ley que se llamaba la ley de Say, ¿no? La ley de Say, ¿qué decía? Que no hay desempleo involuntario. Que el desempleo, si alguien no tenía empleo, era por flojo, o sea, era voluntario, no porque no quería trabajar, pues. No era un desempleo involuntario, no era porque no hubiera trabajo, sino por eso dicen que no había desempleo involuntario, sino que el desempleo que había pues era voluntario. Si no trabajan porque son bien flojos. Sí, o sea, no trabajan porque son bien flojos, porque no quieren trabajar. Entonces, pero, y también rechazaban la cuestión de las crisis, ¿verdad? Marx, ¿verdad?, les demostró que el capitalismo conducía a crisis cíclicas, que eran recurrentes, ¿no? Y con base en Say también decían las crisis económicas no existen. Bueno, la crisis del 1905 les empezó a abrir los ojos, pero no totalmente. El primer economista que va a modificar esta posición es Keynes, que era un inglés, ¿no?, que él dijo, ¿qué creen? Pero no dándole reconocimiento a Marx, ¿no? ¿Qué creen? Que sí es cierto, la economía tiene un comportamiento cíclico, o sea, hay un apogeo y una bajada y una crisis, ¿no? Entonces dice, pues sí es cierto, y dice, ¿y qué creen? También es cierto que el desempleo no es voluntario, es involuntario. ¿Y es por qué? Porque la organización económica pues conduce a que necesita tener desempleados para que ellos presionen a la baja los salarios de los trabajadores. O sea, el desempleo es estructural, dice, no es porque una persona no decide de ser desempleada, sino son las empresas las que deciden que se forme esa masa de desempleados para que dice, bueno, no te gusta ese salario, esto va para afuera. Aquí hay otros 10 o 20 que hasta por menos de lo que te estoy dando van a venir a trabajar. Entonces, esa es la cuestión, ¿sí? Pero bueno, vino la crisis económica, la primera gran crisis económica internacional, que nos llevó a 2 guerras mundiales, ¿no?, a la primera y a la segunda, y entonces vinieron los debates por la cuestión de la economía. Entonces, ¿cómo se debe de conducir la economía? El liberalismo, entonces, entró en crisis de
decir, pues vean a dónde nos ha conducido el liberalismo económico. O sea, a un desastre, a una anarquía en la producción y a que pues haya una quiebra total de todas las economías. Y todavía en el 29 hubo, o sea, porque la crisis dura. Y en ese periodo de la crisis, a veces es largo, como en este caso, que duró más o menos casi 40 años, ese periodo de crisis del capitalismo, ¿no? Pero hay recuperaciones relativas por países o por temporadas, ¿no? O sea, como que por temporadas hay relativa recuperación. Pero en el 29 cayó la crisis, cayó el juicio a los norteamericanos. Fue en Nueva York, en las casas de bolsa, de que se declararon en quiebra simultáneamente todos los bancos y todas las casas de bolsa. No tenemos dinero, crisis. Inmediatamente eso, ¿a dónde va a pegar? Pues a las empresas. ¿Por qué? Pues a toda la industria y a todos los sectores productivos, pues porque no hay dinero para que les presten y no hay tampoco para que paguen, ¿no? Y entonces también el dinero se encarece, se va hasta el cielo. Entonces, por ahí hay un artículo que publicaron unos norteamericanos que se llama De la opulencia a los harapos. La crisis económica del 29 fue tremenda, se visitaron muchos empresarios y mucha gente, millones de gentes iba a los basureros a ver qué encontraba de comida, ¿no? Y entonces ahí es donde va a entrar Keynes. Entonces ya dice, no, pues creo que Keynes sí tiene razón, tiene que intervenir el gobierno. Y entonces llega a la presidencia de Estados Unidos el que yo le llamo el Cárdenas de los norteamericanos, que fue Franklin Delano Roosevelt, y que casi entró simultáneamente con Lázaro Cárdenas en México. Y entonces él establece lo que le llamó el welfare state, el estado de bienestar, que implica que las leyes laborales, ¿sí? Esa es parte de la intervención del Estado. El Estado, ¿verdad?, por estas teorías keynesianas, pero también por otras fuentes, como por ejemplo la doctrina de la Iglesia, ¿no? Los papas sacaron varias encíclicas y dijeron que el Estado tenía que intervenir en la economía para garantizar a los trabajadores, a los obreros, al proletariado, un salario digno que le permitiera mantenerse él y mantener a su familia. ¿En términos de qué? De darle la alimentación, vivienda, educación y recreación. Eso luego se nos olvida. Y recreación. O sea, que se pudieran ir a pasear, se pudieran ir al cine, ¿verdad?, que se pudieran hacer sus fiestas, lo que sea, ¿no?, lo que ellos consideran para la recreación. Y entonces se da luz verde a nivel internacional, porque anteriormente los sindicatos estaban prohibidos en todo, las huelgas estaban prohibidas, no existían los contratos colectivos. Es difícil para nosotros que hemos vivido con esto imaginarnos un mundo así. ¿A dónde van con estas reformas de liberales? A regresarnos al siglo XIX, a una condición en donde los trabajadores no tengan ningún derecho, tengan salarios de muerte, ¿no? No haya seguridad social, que ya casi lo están logrando el caso mexicano, ¿no? Pues ya casi la tienen destruida, ¿no? Y entonces, por eso yo la verdad, para mí es alarma. Decía un señor, cuando yo participé mucho en la lucha contra el aeropuerto, ¿no? Y decía un muchacho, allá en la UNAM, pidió la palabra a la muchacha. A ver, usted, aquí hay pura gente que no va a ser afectada por el aeropuerto. Yo soy el único que va a ser afectado por el aeropuerto. Entonces, no, pues ¿qué onda? O sea, ¿qué información tiene? Claro. Tiene información secreta que no sabemos, dice. Porque miren, aquí la mayoría de la gente ya tiene más de 50 años, dice, yo tengo 17, dice, a mí se me va a perjudicar el aeropuerto y a ustedes no. Y con la seguridad social y todo esto, es algo similar. O sea, a mí cuando nosotros fuimos a pelear contra la nueva ley del ISSSTE, o sea, nosotros, yo era el secretario general del sindicato, fuimos de los pocos que paramos, o sea, hicimos un paro, que iba a ser un paro cívico nacional y no le entraron todos, ¿no? Y promovimos el amparo, gracias a que hubo más de 2 millones de trabajadores al servicio del Estado, que metimos el amparo, casi 2,5 millones, se cayó en gran medida la nueva ley del ISSSTE y nos dieron ahí un beneficio, pero nada más para nosotros, o sea, para los viejos trabajadores. El transitorio que le llama el noveno, ¿no?
el noveno transitorio. ¿Sí? Que es que nosotros nos íbamos a regir por la seguridad social solidaria. Pero los nuevos ya no van a tener seguridad social solidaria. ¿En qué radicaba la solidaridad? ¿En qué consiste la seguridad social solidaria? Es muy sencilla, miren. Consistía en lo siguiente, que yo por ahorita soy trabajador en activo. A mí me descuentan. Por ese dinero, yo no recibía ni un quinto de eso que me descontaban a mí. ¿Saben para qué servía todo lo que me descontaban a mí y a todos los demás trabajadores? Para pagarles su pensión y su jubilación y su seguridad social a todos los jubilados. Por eso era solidaria, o sea, porque yo, trabajador en activo, yo les pagaba a ustedes, a su vez como ustedes les pagaron a los otros que estuvieron antes de ustedes, ¿no? Y cuando yo me jubilara, los que venían atrás me iban a pagar a mí, y por eso era una jubilación solidaria. Hoy ya no existe esa seguridad social solidaria. ¿Por qué? Porque eran millones y millones de pesos, ¿sí? Con el neoliberalismo, no sé si se acuerdan allá con Miguel de la Madrid, que terminó el gobierno de López Portillo en medio de una crisis, ¿no? De una crisis económica muy fuerte, que lo llevó a que, bueno, muchas de las inversiones se fueran, o sea, los inversionistas se fueran del país, y es como le respondió López Portillo. ¿Cómo le respondió López Portillo? Nacionalizando la banca. Y dijo, nos han saqueado, pero no nos van a volver a saquear. Ahora sí, como que fue una reacción así de coraje. Y como estábamos en el modelo anterior, que él mismo dijo, López Portillo, mi gobierno es el último de la Revolución Mexicana. A partir de aquí va a ser otra cosa. Y es lo que ha sido, ¿no? Entonces, todavía con esas facultades agarró y les dio el ramalazo, porque nacionalizar la banca no era cualquier cosa. Imagínense que todos los bancos los banqueros estaban que se los cargaban patas de cabra, estaban pero enojadísimos, ¿no? Todos, y no solo los banqueros, o sea, mucho, también el imperialismo y todo eso, pero pues como ya lo hizo al último, ya cuando iba de salida, pues ahora sí como que a ver, agárrenme, porque yo ya me voy de aquí para siempre. Entonces, esa fue la última hazaña del nacionalismo revolucionario, ¿verdad?, con López Portillo, la nacionalización de la banca. Y entonces, ¿qué entra Miguel de la Madrid? Y luego que entra que dice, vamos a aplicar una política de austeridad porque no hay dinero. Y empiezan las restricciones por todos lados y la contención salarial por delante, ¿no? O sea, la contención salarial. Y ahí empieza a irse insertando México en este modelo neoliberal. ¿Cuál es el primer paso? Existían en esa época una cosa que se llamaba GATT, que es Acuerdo General de Aranceles, pero sus siglas son en inglés así, GATT, que es General Agreement Trade, ¿no?, and Tariff, ¿no? Yo participé en defendiendo. Trade es comercio y tariff es tarifa, ¿no? De Acuerdo General de Aranceles y Comercio, ¿no? Ajá. Cuando estaba Salinas, ¿verdad?, se tomó la decisión en esas convenciones que hacía el GATT, cambiarle el nombre y dejar de llamarse GATT y convertirse en la Organización Mundial de Comercio. Pero el GATT, desde sus orígenes, que son muy viejos, en plena Segunda Guerra Mundial se forma el GATT, particularmente a partir de la Carta de La Habana, o sea que se reúnen todavía, Cuba no era socialista, y ahí se reúnen en La Habana muchos representantes de gobiernos y economistas teóricos muy fregones, para formar el GATT, y establecen como objetivo del GATT promover el libre comercio. Pero había estado, por decirlo así, como que allí, así, o sea, así como que preparándose, ¿no? Como que ahí nada más estaba estancado, pero, o sea, no le hacía mucho caso, no se le hacía mucho caso al GATT, ¿no? México, para ir aplicando el modelo real, el primer paso que da es entrar al GATT. Entonces, no sé si ustedes se acuerdan cuándo entramos al GATT. Nosotros entramos al GATT en 1984. O sea, apenas 2 años después de que entró Miguel de la Madrid. Y ahí es donde empieza el neoliberalismo. ¿Por qué? Porque el GATT ya tiene reglas, muchas reglas que prohíben, por ejemplo, prohíben los subsidios a la producción, pero no prohíben los subsidios al consumo. Entonces, muchas de esas políticas que nosotros llamamos asistencialistas, que es andar dando becas y dinero, es subsidio al consumo, desde el punto de vista económico.
En la agricultura no hemos vivido, ¿por qué? Porque se cancelaron todo tipo de subsidios al consumo. Es una de las consecuencias del neoliberalismo. ¿Por qué? Porque dijimos que no intervención del Estado en la economía. Una forma de intervención del Estado en la economía, ¿qué era? A ver, los campesinos no tienen dinero. Ah, bueno, entonces hay que prestarles a una tasa de interés bajo. O hay que regalarles dinero en ciertos programas, ¿no? Entonces, dijeron, en el GATT dicen, sí, pero no para que produzcan. Porque entonces tú estás, ¿verdad?, haciendo que las leyes del mercado se distorsionen. ¿Por qué? Pues porque, a ver, este señor es empresario y aquí la compañera es campesina. Este señor, así, ¿verdad?, con su sudor de su trabajo, de su frente y todo eso, pues él solito se está, ahora sí que chingando aquí a trabajar. Y sin embargo, acá esta señora, pues le estás dando dinero. Entonces imagínate, cuando llevan su producto al mercado, pues ¿quién lleva ventaja? Pues acá ella. ¿Por qué? Pues porque tiene un respaldo que este señor no tiene. No le des nada. Y que se brille igual que el otro. ¿Sí me entiendes? Pero entonces se dan cuenta, entonces retiran todos los subsidios a la producción. No, yo pongo el ejemplo de los campesinos, pero en realidad fue parejo, ¿no? Entonces hasta la fecha están limitados los ¿qué más se va a cambiar? Libre comercio. Sí, libre comercio. El GATT tiene normatividad. El Tratado de Libre Comercio, no crean que se hizo así nada más una negociación totalmente entre Estados Unidos, Canadá y México. No, hay reglas generales en el GATT que precisamente fueron estableciendo lo que le llaman las rondas. Ellos así unen, que la ronda de Tokio, que la ronda de Uruguay, son como unas 8 o 10 rondas que hasta la fecha llevan. Y ahí es donde van discutiendo las reglas del manejo de la economía mundial. Y los que están adscritos al GATT están obligados a respetar esas reglas. Entonces, si quisiéramos cambiar el modelo en el GATT, tendríamos que hacer exactamente la inversa de cómo se fue estableciendo. O sea, tendríamos que salirnos del GATT para no estar obligados a respetar esas reglas, porque de otra manera, entonces, no vamos a poder lograr. Claro, salirnos del GATT también va a conllevar consecuencias, porque los otros países se les va a echar encima. ¿Qué otra cosa? Miren, cuando estaba el modelo anterior en la economía, existían los aranceles, por eso se llama de aranceles, ¿no? ¿Qué es un arancel? Es un impuesto. A ver, la compañía tenía una empresa de aguacates y quería exportar o café o cualquier zapatos. Quiere exportar. Yo quiero exportar. Ah, no, pues es que no puedes exportar así. O al revés, yo saben que quiero importar una maquinaria, ¿verdad?, de allá para acá, porque pues quiero mejorar la tecnología de mi producción, eso me va a permitir tener más producción de mejor calidad y bla, bla, bla. Ah, bueno, pues no puedes, tienes que ir a pedir permiso y además se te va a cobrar un impuesto a la importación. Es un arancel, este es el arancel, un impuesto a la importación. Entonces mucha producción, ¿verdad?, de los sectores que el gobierno juzgaba como estratégicos tenían impuestos variables, ¿sí? Entonces, los impuestos, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando vino la crisis del 29, se fueron hasta el 200%. O sea, imagínense si usted es productor mexicano y le quiere vender a los gringos y le dicen a usted que le van a cobrar el 200% de impuesto por vendérselos, pues va a costar 300 veces, ¿verdad?, su producto. Entonces, no, pues no me conviene. Entonces, es una forma de proteger la economía de un país, ¿no? Por eso se llamaba proteccionismo de Estado, ¿no? Proteccionismo económico de Estado. El neoliberalismo es quitar todas esas barreras. Dicen, ahí está la intervención. El Estado está interviniendo, bloqueando las leyes del mercado. ¿Por qué? Porque no puede fluir, no se pueden vender, porque me pones que yo tengo que sacar permisos previos de importador o de exportador. Entonces no crean que yo pueda decir, oigan, yo les quiero vender a unos alemanes. No, más, espérate, ¿cómo que les quieres vender? No, primero saca tu permiso, y si nosotros te damos el permiso de exportar o de importar, entonces ya lo puedes hacer. Pero además te vamos a cobrar un impuesto, ¿no? Y el permiso, pues ya ven los permisos cómo se llevaban. A veces se podía llevar 1 año, o 2, o 5 años, X, ¿no? O a lo mejor nunca se lo daban, ¿no? Y entonces ya dicen, no, es que en el neoliberalismo, ¿qué es? Es que estás violando las leyes del mercado, no estás permitiendo que la mercancía circule. Entonces, por eso se trató del libre comercio. Quitar todos los aranceles. Y se acuerdan que había aranceles, ¿no?, para todos los productos agrícolas. Supuestamente la parte agrícola fue como un tratamiento especial, ¿no? Por ejemplo,
había ahí la desgravación de los productos agrícolas iba a ser paulatina a 10 años en algunos casos y a 15 años en otros, y a otros a 5 años, ¿sí? O sea, que les iban a quitar el impuesto de importación o de exportación, ¿verdad? Poco a poco, con una tasa que iba a ir disminuyendo hasta llegar a tasa cero. Se supone que el Tratado de Libre Comercio entró en ¿cuándo? El 1 de enero de 1994. ¿Y terminaba cuándo el Tratado de Libre Comercio? Sí, 15 años después. O sea, era un Tratado de Libre Comercio a 15 años. ¿Por qué? Porque en 15 años quería decir que todas las producciones iban a estar a tasa cero de impuesto de arancel. ¿Sí? Eso es neoliberalismo, y lo otro era proteccionismo de Estado, era Keynes, CEPAL, ¿verdad? O política nacionalista revolucionaria, ¿no? ¿En dónde más se manifestaba la intervención del Estado? En los asuntos laborales. El Estado, con de que le llamaban el Estado de Bienestar, ¿verdad? Que fue Franklin Delano Roosevelt, les dio lo que decíamos que era el derecho laboral mexicano, ¿no? Derecho a huelga, derecho a sindicato y derecho a convenciones, ¿verdad? O convenios o contratos colectivos de trabajo. Y eso se los dio a los norteamericanos, y en México y en todos los países se hizo universal esos 3 derechos, que son los derechos laborales fundamentales. Pero eso, ¿qué consecuencias tenía? Pues que tenía que los trabajadores iban a tener todas las prestaciones, o sea, que iba a haber empleos de lo que llamamos como basificaciones o contratos indeterminados. O sea que yo ya no me podían correr, pues. Yo ya tenía mi trabajo asegurado por 30 años y un poco más, según cuando yo me quisiera jubilar, pero por lo menos 30 años, ¿no? Y si yo me quería jubilar a los 30 años, pues ya me salía. Y ya, estabilidad en el empleo, desde el punto de los trabajadores es estabilidad en el empleo. No de que digan, híjole, ya no sé si en 3 meses o en medio año o en un mes o en 2 semanas me van a correr y ya no voy a tener empleo. No estar en la incertidumbre y la inseguridad, no tener estabilidad. Este señor ya no sirve, véngase para acá. Y entonces ese señor con su familia se las medidas duras. Entonces, ¿qué hicieron los trabajadores? Crearon las mutualidades, ¿no? Juntar dinero y decir, ¿sabes qué? Eso que le hacen a él se lo pueden hacer a cualquiera, nos lo van a hacer, entonces, ahorita por él, órale, aquí está. Eso es solidario. Y así eso dio después paso a la seguridad social solidaria. Por decir, porque no lo podemos dejar desprotegido, porque después nos pueden correr a nosotros cuando nos enfermemos y vamos a estar igual que él. Entonces necesitamos ayudarnos entre nosotros, o sea, solidarizarnos entre nosotros. ¿Sí? ¿Qué otras cosas no tenía? Descansos, ni hora, ni jornada de trabajo. Allí jornadas de trabajo eran de 16, 18 horas, ¿no? Había trabajadores que vivían en la empresa, o sea, no se iban a su casa porque, pues, ¿para qué se iban? Si al otro día tenían que entrar a las 4 o 5 de la mañana y salían a las 8 o 10 de la noche, supuestamente de trabajar, y se decía, ¿para qué voy a mi casa? ¿No? Y vivían así hacinados dentro de las fábricas. Eso es una cosa que ahorita se nos hace inconcebible. No había la famosa jornada de 8 horas, ¿no? Que se hacían viejitos, pues ni modo también, ya no sirve, ya no lo haces. Aquí solamente puros jóvenes, entonces, y yo digo, pues eso es tu problema, a ver quién te va a mantener, no me importa. O sea, no había jubilaciones, ni pensiones, ni nada más. O sea, todo eso que es la seguridad social, ¿no? Todo eso que es la seguridad social. Entonces, pero la seguridad social implica dinero, o sea, porque decimos que la riqueza social es finita. O sea, se puede contabilizar y decir más o menos aproximadamente cuántos millones se tiene, ¿no? No hay más, o sea, es lo único que se produce. Entonces, ¿eso qué implicaba? Decíamos, era la teoría del pastel, ¿no? La riqueza social es todo este pastel, ¿no? Cuando no estaba Keynes, cuando no estaba el nacionalismo revolucionario, pues a los trabajadores les tocaba así, ¿verdad? De toda la riqueza que se producía en la sociedad, pues nomás les tocaba una tirita, ¿no? Nada más, ¿para qué? Pues para que sobrevivieran, para lo más mínimo, casi con frijoles, tortillas y pan, ¿no? Y agua, y chiles, y ya, nada, que educación, no, pues mis sueños, ¿no? No, que me voy a pasar pues, con ojos, ¿no? Entonces era así, entra estas leyes laborales, y entonces se amplía, ahora de esta misma pastel, pues ya les toca una tajadota, decían ellos. Y cuando la crisis de los 70s, el Banco Mundial, el FMI y todos esos organismos internacionales hicieron una evaluación.
hay una crisis económica internacional. Vamos a analizar por qué es. Y las causas que dijeron ellos son las siguientes. ¿Qué creen? Hay una tendencia a que las empresas ganen menos. Le llaman la tendencia la tendencia a largo plazo o histórica de la caída de la tasa de ganancia. La tasa de ganancia de las empresas, que cada vez van a ganar menos, ¿no? ¿Y eso por qué es? Porque hay un exceso de garantismo social, porque los trabajadores tienen exceso de garantías, tienen contratos colectivos, tienen salarios mínimos, tienen jornada mínima, tienen descansos, tienen incapacidades, ¿no? Tienen jubilaciones, tienen servicio de salud. No, hombre, están excesivamente garantizados. Hay exceso de garantismo social, y pues de eso se refleja que se están consumiendo una gran parte de toda la riqueza del país o de las naciones, ¿no? Y además todavía de eso, vean, hay una tendencia a la caída de la productividad media del trabajador. ¿Y eso por qué? Pues por lo mismo, porque como tienen muchas ganancias, pues se vuelven flojos y ahí están nomás, pues ahí estamos, ya. Y entonces dicen, tenemos que revertir eso. Entonces, siendo la causa, una de las causas importantes de la crisis económica y de la caída de la tasa de ganancia de las empresas, pues hay que quitarles todo eso, ¿sí? Y apoyados también en que eso implica, ¿quién garantizaba los derechos laborales de los trabajadores? El Estado, ¿no? Claro. El Estado a través de ¿qué? Pues de la Secretaría de Trabajo, de las juntas de conciliación y arbitraje. Y entonces dicen, estás interviniendo, Estado, estás interviniendo, impidiendo el libre comercio, el libre mercado, ¿no? Entonces sácate las manos de ahí, ya no, deja a los trabajadores que se las ganan solos ahí con las empresas, ¿no? Hay que quitarles. Entonces, esas dos vías han conducido a lo que estamos haciendo. Claro, yo se los estoy exponiendo, como se puede decir, crudamente. Obviamente que ellos no le van a decir al pueblo, ¿verdad? ¿Sabes qué? Te vamos a poner en la torre porque te vamos a quitar eso. No, miren, yo recuerdo y tengo 2 folders, pero bien gordotes que ya ni caben ahí, de recortes de los periódicos de cómo fueron quitando lo de las Afores y para qué las querían. Decían ellos, con Miguel de la Madrid y Salinas, México está en crisis. Nos superendeudamos con Echeverría y con López Portillo. Con López Portillo a costa del petróleo. Pedimos un montón de dinero y tenemos una superdeuda y pagamos un montón de intereses. O sea, que pedir más dinero y créditos a los bancos extranjeros, no, puta, de la patada, ¿no? O sea, no nos lo van a prestar, ¿no? El gobierno, pues por lo mismo de que la deuda que carga, pues no tiene dinero para invertir. Entonces, ¿dónde vamos a sacar dinero para invertir si la economía necesita crecer? ¿De dónde lo vamos a hacer? Dice, búsquele, piénsale. Miren, ahí están las Afores, ahí está la seguridad, son millones. Dice, imagínense si encontramos alguna fórmula para cambiar las reglas. ¿Cómo la ven? ¿Qué tal si las cambiamos y le vamos a decir a la gente que eso es para que se invierta y se impulse la economía y pueda haber empleos? Porque si no se invierte no va a haber empleos y entonces esto va a estar continuar en crisis. ¿Qué tal? Pero no les vamos a decir que se las vamos a quitar, ¿no? Pues de menos que se los van a decir, porque si nos anduvieran diciendo todo como es realmente, pues imagínense, ¿a poco iban a decir, pues sí, no, pues sí, quítamelo, no, pues sí tienes razón, pues sí. Pues claro que no, iban a provocar ahora sí que una sublevación, ¿no? Entonces empiezan ahí a dorar la píldora y entonces ese fue el cuento. Y cambian las reglas. Cambian la ley de las fechas que tiene ahí la compañera, son las veces en que se fue cambiando. Primero la ley del IMSS y luego al final la ley del ISSSTE, ¿no? ¿En qué consiste cambiar las reglas? Que ya no hay jubilación, ya no hay seguridad social solidaria. Ahora, si tú tienes una jubilación, si tú tienes una pensión y todos tus servicios de seguridad social como salud, como recreación, o sea, paseos, cultura, o también servicios médicos, etcétera, tú te los vas a pagar. ¿Cómo? Pues ya no se vaya, o sea, ya la jubilación en términos reales ya no existe más que en la palabra. Ahora tú vas a ahorrar, cada uno va a ahorrar solito, individualmente, puedes hacer las cuentas individuales.
Y hágale como quiera. Sí, tú vas a ahorrar cuando trabajas y ahí te lo vamos a guardar, ¿no? Y lo que alcances a ahorrar es lo que te va a dar tu jubilación y tu pensión y lo demás. Y luego, pero ¿cuánto va a ser? Bueno, pues hay un promedio. ¿Cuál es la esperanza de vida que hay? ¿Cuándo te vas a jubilar? Idealmente. Y entonces, el dinero que hayas ahorrado, te lo vamos a dividir en esos años de esperanza de vida. Pero si vivo más de dos, no, pues eso ya no es mi problema. Ese es tu problema, ¿verdad? Hay a ver cómo te las arreglas después de que pasen, si nada, 75 años. Y después de 75 años sigo viviendo y vivo 80 o 90 o 100. Entonces hay a ver quién te mantiene. Pero pues si los otros están peor, está como diciendo. ¿Se dan cuenta? Una pregunta. Todo eso, espérame, Sandra, todo eso es dinero, ¿no? O sea, todos esas prestaciones, esos derechos implican gastar el dinero de la riqueza que le produce la sociedad. Entonces, al quitárselos, pues tienen que ahorrárselo de alguna manera. O sea, que no tengan ya todo eso. Sí. Claro que no lo van a decir de esa manera, por eso lo disfrazan, ¿no? Lo que ahorres. Sí, pero hay otra regla que cambian. Antes eso, ¿quién lo administraba? ¿Quién administraba lo que nos descontaban a los trabajadores como impuesto para seguridad? El gobierno, ¿no? Y el Estado ahora ese dinero se lo vamos a pasar a los bancos, a las empresas, que le llamaron, ¿cómo le llamaron esos? Afores, ¿no? ¿Qué es Afore? ¿Qué quiere decir Afore? Administradora de fondos para el retiro. Entonces, usted ya no tiene jubilación, tiene fondos de retiro. ¿Quién lo crea? Pues usted. Usted con lo que va ahorrando. Y el gobierno le da una partecita y el patrón le da otra partecita a su alcancía. Y usted la está ahorrando. Lo que alcanza a juntar, pues eso con eso tiene que alcanzarle para vivir después de que ya no trabaja. ¿Sí? Entonces ahora ese dinero no lo va a administrar el gobierno, se lo vamos a dar a las empresas para que ellas lo administren, ¿no? Entonces se crean las administradoras de fondos para el retiro, que son millones y millones de pesos, ¿sí? Y luego crean reglas en esa misma Afore, ¿no? La Afore, o sea, el administrador, tú le tienes que pagar, o sea, me tienes que pagar, yo soy administrador, yo soy de Bancomer, de Banorte, o de Serfín, o de la que sea. Y ya todos ustedes decidieron, nos vamos con él porque nos cae bien, es de Chapingo y es bueno, es buena gente, ¿no? Entonces ya todos, y ahí que bueno, y aquí ya me echaron todos su dinerito. Y entonces dicen, ahora él puede decidir dónde lo va a invertir. Y no tiene por qué preguntarme. ¿Sí? Esa es una de las reglas que ellos ponen. El administrador decide dónde invierte ese dinero. Y otra, pues como yo te la estoy administrando, oye, pues ese es un trabajo, me tienes que pagar. ¿A poco es de gratis? Entonces, hay una cuota que me descuentan por manejo de cuenta, ¿no? Y hay otra regla. Pero a ver, si la invierto, como por decirlo, ¿se acuerdan de esa empresa chafa que puso aviones y que se andaban cayendo cada ratito y que después la desapareció? No, otra, una que estaba bien chavilla. Que era Volaris, no era otra. Con lo del aeropuerto que pasó. No, por eso, pero había una que. No, era Aviaxa, sí. Era esa, que se andaban cayendo los aviones. Bueno, eso se le había dado como concesión el Salinas a ese cuate, porque era su cuate, ¿no? Entonces era una empresa bien chafa. Entonces, si las Afores decían, allí en Aviaxa invertimos, y no, pues ¿qué creen que se quebró? Y tenía un banco ese cuate, el que era dueño de Aviaxa tenía un banco, no sé si se acuerdan de ese banco, que después se transó todo el dinero de los ahorradores que habían ahorrado allí, ahorita se me olvida el nombre, pero fue el banco, sí, incluso desapareció ese banco. Creo que era Cabal Peniche. Cabal Peniche, ¿no? Era Cabal Peniche el empresario, ¿no? Que después se hizo ojo de hormiga y que entonces el señor aquí tenía en mi banco, ¿no? Su dinero y que de un día para otro ceros, ¿no? Y en ceros. Y entonces todas las cuentas estaban en ceros, ¿no? Y dices, no, pues ya es que estoy en quiebra. Y se esfumaron todos los ahorros de ese banco, ¿no? Entonces, imagínense, si me Afore, yo le había invertido allí. ¿Qué crees? Ya no digo que ya no tiene, o sea, de lo que supuestamente ibas a ahorrar y de lo que el gobierno había dado y que el patrón había dado, pues ¿qué crees que ya no hay nada? Sí, pero es que usted no, pues no, o sea, ahí dice que
dice una regla, fíjate, estaba cómo la ponen. Cualquier minusvalía, porque ni siquiera son mañosos, no son como el Fox, que es, nos dicen tontos, pero cínicos, ¿no? Que decía, pues si hay pérdida, pues es para ti, ¿no? No le pones cualquier minusvalía en las afores, el capital, o sea, la empresa, la afore, no se hace responsable. Y entonces, ¿qué quiere decir? Pues que si hay pérdida, pues te quedaste en cero si no tienes dinero. Esa es parte de lo que decía, la inversión en el aeropuerto, que decía aquí la compañera. Le invirtieron al aeropuerto y entonces decían, no se puede cancelar el aeropuerto porque van a perjudicar a los trabajadores. Porque ahí está invertido el dinero de las afores. Sin su autorización. Sí, sin su autorización. A nadie le preguntaron. Pero también las reglas dicen que si hay pérdidas, igual se pierde. El que pierde es el trabajador. Nica también. Pero cada año estuvieron manejando con eso. Entonces, se dan cuenta lo que implica esto. Bueno, entonces esas leyes del IMSS y del ISSSTE, que las nuevas que hicieron, pues implican eso. Implican la pérdida de toda la seguridad social, no solo de la jubilación y de la pensión, sino de todos los demás servicios, ¿no? Porque ahorita, por ejemplo, está en proceso vender gran parte de los hospitales, ¿no? El IMSS está proyectado. Yo, por ejemplo, tengo información de que la clínica del IMSS de Tapachula ya fue vendida, concesionada a empresarios privados, ¿no? Público-privado. Entonces, ese, o sea, no crean que ya terminaron, ¿eh? O sea, no, ellos van a fondo, ellos van por todo. O sea, ellos van por todo, no van a dejar. No van a dejar. Van a dejar una oblea. Ah, bueno, espérame, ya nomás para conectarlo con los de la suma. Y como si eso no fuera poco. Entonces inventan, son bien, o sea, como decía ayer el otro día un compañero, dice, esos cuates no duermen todos los días y a cada instante están pensando cómo chingarnos. Bueno, discúlpenme, bro, pero no hay otra palabra para describir esto. Entonces inventan la UMA. La UMA la prueban que es un UMA, unidad de medida de actualización. Supuestamente era para que en ciertos contratos el salario mínimo no fuera un referente. Porque en muchas cosas, por ejemplo, nosotros teníamos un contrato, allá yo soy un ejido, yo soy ejidatario. Y el ejido hizo un contrato con ICA, ¿sí? Y ahí una cláusula decía que los precios del material se iban a incrementar conforme al salario mínimo o al índice de inflación. Según el que fuera más alto, es el que se iba a aplicar. Si el salario mínimo se aumentaba, entonces para muchos contratos, para muchas cosas, el salario mínimo era la referencia. El porcentaje que se aumentaba del salario mínimo era el que se iba a aumentar el precio del producto, ¿no? Así estaba el contrato. Bueno, entonces como se estaba utilizando eso, dice, ahora va a ser por UMAS. Pero ¿quién va a determinar el valor de una UMA, de una unidad? INEGI. Entonces le dejan a INEGI que dice, cuando se estableció allá, ¿verdad? Creo que fue en 2016. Nadie dijo nada porque en ese año una UMA era un salario mínimo. O sea, una UMA era un salario mínimo. Entonces, pues, si estaba su salario o su prestación o lo que fuera en UMAS, pues es lo mismo, o sea, es lo mismo el salario. Pero, ahorita, ¿cómo está? Sí, aquí la compañera trae este bolletito que está muy sencillo. Dice aquí que ahorita el valor de una UMA es 84.49 pesos, 2019. Y el salario mínimo es 102. ¿Qué quiere decir? Que son 16 pesos menos que el salario mínimo. ¿Qué es lo que le están haciendo a los y por qué es el golpe rudo para los pensionados? Que ya les están pagando en UMAS y no en salario mínimo. Porque bueno, de acuerdo a esa ley, ya se iba a desindexar y todo tenía que ser en UMAS. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que me van a pagar menos del salario mínimo. 16 pesos. Y eso, diarios. ¿Y eso cuánto implica en un año? Aquí trae el cálculo, ¿verdad? Son 66,000. 6,635. Pero eso es para de un salario mínimo nada De más. un salario al año. Al año. Lo Entonces, que se percibe de menos. Son un salario mínimo. de un salario mínimo. Pero si son 5 o 6, pues imagínense cuánto le están quitando.
Y la tendencia es que, de acuerdo a otros cálculos, la UMA siga cayendo. O sea, en precio, pues, y el salario se mantenga supuestamente Trabaja, pero el arriba. salario sube y la otra baja. Claro, se le nota la misma estrategia con las AFORES, como empezaron formando, que desde el inicio yo hubiera sospechado, ¿para qué me ponen algo del mismo valor del salario Como que mínimo? no tenía sentido, ¿verdad? Exacto, ¿no? Y pero que me la pongan igual, claro, para que yo no brinque, ¿no? Claro. Si me la ponen más abajo, claro, me brinco en ese momento. Claro, inmediatamente. Pero los planes de estos infelices neoliberales son tan notorios y tan corruptos desde que empiezan, que ya tendríamos que estar alertas ante cualquier cosa extraña que El problema está que, fíjense, Bueno. cuando vino la ley de... Entonces ya no va a existir el seguro social, La tendencia es a que desaparezca tendencia. toda la seguridad, ¿no? Entonces, ¿dónde Ahí se es va a donde es la curar? lucha que tenemos que dar, por eso. Es la que estamos O sea, dando, esa es la convocatoria que nosotros tenemos que pelear. Miren, cuando vino lo de la nueva ley del ISSSTE, nadie entendía nada. Es más, ni yo mismo. La cambiaron y la aprobaron el 31 de marzo, que es cuando iniciaba la Semana Santa. En esa ocasión. Ajá, y el fin de Sí, semana. era el inicio de la Semana Santa y el sábado. Y entonces, pues imagínense, hombre, ya todos andaban por allá en las playas y les valía. Y ya cuando regresamos empezó el alboroto y llegó el licenciado, ¿saben qué? Tenemos que ampararnos porque no, hombre, eso es criminal y es mortal. Y entonces, no, pero ¿en qué o cómo? No, pues que alguien nos explique o sea, cuál es la diferencia entre la vieja ley y la nueva ley y en qué nos está perjudicando. Y hacer un montón de foros. Yo tengo videos de eso. Porque yo lo videograbé las explicaciones de unas que me parecieron, no, dije, esta explicación está fregosísima para entender en dónde nos están golpeando con la seguridad social, con el cambio de la ley del ISSSTE, ¿no? Y lo videograbé y saqué un montón de videos. Todavía me quedan algunos, todavía los puedo multiplicar, ¿no? Y entonces hicimos foros allá y no toda la gente iba como ahorita aquí, se les invita y no va, ¿no? Y luego unos, supuestamente yo ya con las pláticas y todo ya los habíamos convencido, y luego no, llegaba un señor, no, dice, es que sabe que, mire, yo tengo un hermano que es abogado, dice, y me dice que eso ni es cierto, que no sé qué, que no sé cuándo. No, y yo hablé con mi cuñada, no, yo tengo un amigo que sabe qué, y no es... todos son especialistas. Ajá, exactamente. Y entonces digo, a ver, mira, a ver, primero tranquilo, a ver, mira. No importa lo que yo le diga, no importa lo que él diga, no importa lo que diga, mire, aquí está la ley. O sea, si no, a usted lo único que le tiene que creer es al documento, al papel. Esto no miente. Yo puedo mentir o decir puras tonterías o ni le entiendo y decir puras mentiras, ¿no? Pero la ley no, o sea, ahí está escrito y no se le va a cambiar. Nadie le puede cambiar ni una sola letra ni una coma. Y aquí está la vieja ley. Si no nos cree, entonces póngase a leerla y compare artículo por artículo para que usted mismo se dé cuenta. Pero miren, en este video, este compañero dice, miren, como dice, yo no les voy a venir a decir lo que yo pienso o considero, o creo o interpreto. Miren, aquí está la ley vieja y aquí está la nueva. Y yo les voy a explicar, comparando artículo por artículo de los principales, cómo les están quitando la seguridad social. Y entonces fue tan claro y así tan bonito que me dijo, pues ya solamente si uno que esté bien tonto, pues ya será muy tonto para... Si ahí le están diciendo y pasaba, pues ya ven que ahora se puede pasar el texto, no crean que lo interpretaban, no, ahí está, dice, miren, esto es lo que dice este artículo, y ahora miren lo que le pusieron, ¿no? ¿Y qué implicaciones tiene esto? Y así, artículo por artículo. Y entonces fue una campaña muy fuerte en la que nosotros entramos, y entonces sí hizo una revolución, ¿no? Porque hicimos un paro, pero también nos fuimos al amparo. El abogado nos va a decir, tiene nada más 2 meses para meter el amparo. Si no lo meten, estamos vivos. Así que, órale, muévanle. ¿Qué necesitamos? Su talón de cheque y que su credencial y que no sé qué. Échenle los papeles, dice, tenemos que meterlo todo, dice. Tenemos que hacer o sea, que sean miles y millones los que metan su amparo para tronar la ley, dice, porque no tenemos otra vía. Las movilizaciones, estamos perdidos. Y así fue como se cayó en gran medida esa ley. Logramos revertir las partes más perversas, pero no totalmente. No totalmente.
tenemos ahí documentos donde se analiza qué es lo que se ganó y qué es lo que se perdió con ese amparo, ¿no? Curiosamente después ya... ¿El amparo cayó? Ah, sí, el amparo cayó por lo siguiente, porque la Suprema Corte dijo, a ver, miren, porque estaba son 2,5 millones de amparos individuales, porque todavía los derechos laborales no eran derechos humanos, ahora sí ya, y ahora ya hay amparo laboral, pero en esa época no había. Entonces tenía fuerza que ser individual, porque el amparo era para las garantías individuales de los individuos, ¿no? Y entonces les decíamos, es que el amparo no es por el sindicato, no es grupal, no es colectivo, tú eres la que te estás amparando solita. Y se puede nombrar por grupo un representante, pero nada más es representante para ciertos trámites. Pero el amparo es individual. Entonces dijo la Suprema Corte de Justicia, ante esa presión y que entonces qué iba a pasar, dice, miren, la Suprema Corte de Justicia se declara incompetente. ¿A dónde creen y a quién se le ocurre que podemos revisar 2,5 millones de amparos y estarlos contestando uno por uno? Y diciendo, no, pues que aquí le dijiste que esto no y que no sé qué. No lo podemos hacer, dice, nos gastaríamos más dinero en toda la gente que tendríamos que contratar para que estuvieran revisando esa cosa. No, hombre, eran así cajas y cajas que estaban ahí en San Lázaro, porque yo fui a dejarlas de mi sindicato, y no, hombre, y luego llegaba uno con su combi y otro con su micro, y nosotros tenemos aquí un montón de cajas. Digo, no, eso es una pachanga, pero qué bueno, eso está bien buena, ¿no? Y entonces dice, vamos a responder en global, dijo la Suprema Corte. Y entonces dijo, se declaran inconstitucionales tales y tales artículos de la ley y tienen que echarse para atrás, ¿no? Por ejemplo, decía un artículo, si el trabajador no elige, automáticamente se le va a asignar el régimen actual, ¿no? Así decía. Entonces, nosotros ahí conquistamos que fuera al revés. Si un trabajador no decía nada, automáticamente quedaba en el viejo régimen, en el transitorio noveno. Y entonces todos los que no se enteraron ni entendieron, los metieron así de cajón, porque así se ganó con la Suprema Corte de Justicia. ¿Sí? Entonces, fue una lucha muy buena en la que, bueno, pues yo afortunadamente, ¿verdad?, pude participar en esa y pude orientar, ¿verdad?, y pude explicarle a mis compañeros. Íbamos a asambleas así como estas, que así como me decía aquí, que luego no vieron, pues así igual los maestros luego convocábamos a las asambleas y así había 10, 15, ¿no? Y decían, ¿y por qué no vienen los demás? Digo, pues vete a preguntarles a ver por qué no vienen. Digo, pues, mira, no me importa, digo, estos son los que están interesados y a estos les explico. Y ellos nos van a ayudar. Entramos a la ronda de preguntas y respuestas. 2009. En 2009 se estableció la nueva ley del ISSSTE. Entramos a la ronda de preguntas y respuestas. Sí, ya, ahí le voy a dar. Bien. No, sigue. Yo sí tengo dudas de ahorita de lo que me escuché. ¿Qué es cierto eso de lo de la modalidad 40? Pero ese es para el IMSS, ¿no? Entonces esto nada más es para lo del ISSSTE. Sí. No, estamos hablando en general de la seguridad social, ¿no? Pero hay una diferencia entre el IMSS y el ISSSTE, ¿no? Ciertas prestaciones, En las prestaciones. Pero eso es a criterio, ¿no? O sea, primero tendrías que informarte bien y tú tomar tu decisión si te conviene esa modalidad o no. Sí conviene. Yo pregunto que si es cierto eso, ¿no? Porque yo escucho de gente que deposita y ahorra y todo, y a la mera hora no les da nada, o sea, o no les da lo que es que a lo mejor ustedes ya no llevan esa parte que les decía. Volvemos a repetir esa parte. Sí, a ustedes ahí en todos estos sistemas de ahorro para retiro, por decirlo, la ley marca que le tienen que descontar el patrón a ustedes un porcentaje de su salario y mandarlo a su sistema de ahorro para retiro, al SAR, el SAR, ¿no? Y en base a eso el patrón le va a aportar también una cantidad supuestamente equivalente y el gobierno va a aportar otra. Entonces, de esos tres se va a formar su cuenta de ahorro para el retiro. Bueno, dicen ahí y se la pinta uno bonito. Pero mira, si tú quieres ahorrar más, tú puedes ponerle todo lo que quieres. O sea, ahorita mismo si tienes 10 millones de pesos, ¿saben qué? Pónganlo ahí en mi cuenta del ahorro. ¿Sí? Por decirlo. Y con eso te dicen,
pues vas a tener, como vas a tener más dinero, pues con los intereses de la inversión que se haga, pues vas a tener posibilidades de ganar más, y con esa ganancias que tengas, pues vas a poder tener una cuenta más grande nosotros, ¿no? A nosotros, ¿saben cómo nos las quitaban para que aceptáramos entrar al sistema? Que nos iban a dar, en esa época no le llamaron NUMAS, pero nos dieron una UDIs, en UDIs, que nos iban a dar 5 millones de UDIs. Si yo aceptaba entrar a la nueva ley del ISSSTE, con todo lo que ya tenía ahorrado, ellos me iban a además dar 5 millones de UDIs. Y varios, pues así como dicen, pues no, hombre, pues sí me conviene, ¿no? Porque no, o sea, si me dan, y luego, ¿cuánto valía cada UDI, no? UDI no valía un peso, ¿no? Sino valían varios pesos. Entonces, no, pues ¿cuánto voy a tener? O sea, no, pues sí me conviene. Y entonces entraron, y después no les dieron nada, ¿no? Y después andaban llorando, y después, oigan, no sé qué, esto, que lo otro. Y, maestro, ¿qué podemos hacer? Nosotros les advertimos que eso nomás era un gancho, ¿no? O sea, usted ya aceptó. O sea, ya aceptó, no, nosotros no, le dijimos que no lo hiciera y usted no nos creyó y dijo que sí, y aceptó irse allí. Entonces, decíamos que esas administradoras, por ejemplo, nosotros, otra cosa que ganamos es que se creara pensionista. Pensionista es una afora en manos del Estado. Yo estoy en pensionista. Actualmente. Pero no todos, pero muchos trabajadores del Estado les dijeron, tú decides si te quedas en pensionista o te vas a una afore privada. Y hubo muchos trabajadores que se fueron a las privadas, ¿eh? Y nosotros decimos, ay, yo de menso que me voy a ir allí, que me vaya yo a Servín, bueno, a Santander o a esas que son las administradoras, o a Banorte o a BBVA, ¿no? ¿Por qué? Pues porque decimos hace ratito que las reglas, ¿cuáles son? Que una regla es que cualquier minusvalía, el administrador no se hace responsable. O sea, no te dicen que te la van a cargar al trabajador a su cuenta, ¿no? Pero quiere decir que el que perdió fuiste tú, ¿no? Y si no queda nada, si de tu cuenta de ahorro no te quedó nada, no te quedó nada. Por eso es conveniente que hacen lo de pensiones, porque el gobierno se haga cargo de eso. Ajá, sí, y no lo querían. Lo mismo ahorita con lo del seguro social. Y querían hacer una reforma hace poco, que inmediatamente nos pusimos así como que en movimiento, sí, porque querían convertir a la pensionista en una afore privada. La querían desaparecer. Pero No, hombre. pensionista nomás es para los trabajadores, no entra también gente de afuera, no está esa opción. Pues sí, pero eso ya es voluntario, ¿no? O sea, porque digo, como ya es privado, entonces usted puede crear su propia cuenta. Es más, no necesita ni siquiera estar en el IMSS ni en el ISSSTE, usted puede crear su cuenta privada, ¿no? De ahorro, su ahorro, ¿no? O sea, por decirlo, una es como por ley y la otra es voluntaria. Como ya esto es libre, pues cualquiera puede crear su propia. Yo creo que se refiere más bien a que si Bueno, vamos a pudiera ingresar. la ronda de preguntas y respuestas. Señora. Sí, porque ahí también puede usted ahorrar dinero por su cuenta. ¿Cuántos vas a aceptar? ¿Te parece bien rondas de 3? Contestar Sí, 3 sí. o más. ¿Va la señora? La joven. Los jubilados, entramos, no tenemos patrones, hace 10 años que estoy pensionada, jubilada, me puedo quitar mi jubilación. En sentido estricto no se la quitan, ¿eh? O sea, no es, o sea, nosotros no estamos diciendo que agarren, ya no tiene usted jubilación. Lo estamos diciendo que en términos prácticos conduce a eso. O sea, que conduce a que se quede sin dinero en su cuenta de ahorro, porque todas esas cuentas fueron transferidas. No, porque ya no están en manos del gobierno. Cada mes nos dan la jubilación y lo sacamos del banco. No metimos a una cuenta de ahorro ni nada, porque son los bancos sinvergüenzas. O sea, hay un banco que es el que controla las cuentas del gobierno, que es Bansefi, ¿no? No es pues un banco así como que paraestatal, medio paraestatal, ¿no? Bansefi, que es el que controla oficialmente. Pero si usted, ¿verdad?, eligió
¿verdad? Pero, irse a un banco, o sea, que en el caso usted no eligió porque usted no está en HSBC, ahí me depositan mi pensión. Pues esa es privada. Esa es privada. ¿Y me pueden quitar? No, Legalmente no se la pueden quitar. Lo que estamos diciendo es que se desaparezcan los fondos de su ahorro. ¿Sí me entienden? Entonces, en términos prácticos, no tiene usted. Si llega a perder todo su dinero, todo su ahorro, pues no tiene. En términos prácticos no tiene. Aunque legalmente no se la quiten, ¿me entiendes? O sea, que le digan, ya no tiene usted pensión. No es así. Sino que le van a decir, pues ya no hay dinero de su cuenta. ¿Puede ser así? Sí, eso puede ocurrir. Sí, eso puede ocurrir. ¿Y los servicios médicos pueden quitar el seguro? ¿Y el presidente no va a hacer nada? No, ya ahorita precisamente lo que necesitamos les voy a explicar. En el caso de la señora de los que estamos ahorita, somos jubilados que mensualmente recibimos nuestro dinero. Sí. Nos jubilamos por antigüedad y por años de servicio y por edad, ¿verdad? Entonces, esta pensión la garantiza tanto el ISSSTE como el Seguro Social por parte del gobierno. Pero, si llegase a haber una crisis con lo de las AFORES, como les explicamos, las AFORES es la columna vertebral de la seguridad social. Si llegase a haber esto de una crisis, el gobierno, hasta ahorita, lo que garantiza para los que estamos jubilados, de 1 a 3 salarios mínimos. O sea, no nos quedamos de plano en la calle, pero sí nos baja la pensión. Pues ¿de qué sirve si de todos los productos básicos? Bueno, afortunadamente tenemos un presidente que él lo prometió en campaña. Acuérdense que cuando estábamos en el movimiento, que aquí muchos de aquí creo que participamos, desde entonces ya nosotros veníamos manejando lo de la defensa de la seguridad social, en donde acuérdense que el primer comité que se fundó a nivel nacional fue aquí en Benito Juárez con los adultos mayores. Esta Luzma creo que asistía, ¿verdad? Y que tuvimos pues un gran trabajo ahí, en donde desde entonces a Andrés Manuel personalmente le entregamos el comité, ¿se acuerdan? También pertenecemos al comité. Este asunto de la seguridad social lo sabe desde mucho antes a nivel nacional. Lo que pasa es que como ahorita todavía está la deuda y hay mucho, estamos endeudados con los instrumentos estos de los bancos, ¿verdad? Lo que está haciendo Andrés Manuel ahorita es reactivar la economía, lo que sabemos la economía como ahorita como de Pemex, que ya ven que dicen que no, que ya está muy bien, pero no es cierto. Nosotros tenemos compañeros petroleros jubilados y activos en donde sabemos cómo se está manejando, es cierto, sí se está reactivando, sí va a haber petrolera en activa, en donde va a ser nuevamente la palanca para la economía del país. Bueno, ¿sí? Mira, mi yerno trabaja en Pemex, en el edificio de y le bajaron la mitad del sueldo, sí, y lo hacen trabajar sábado y domingo, sí, ahí sentados, porque estamos ahorita en el nuevo modelo estructural del gobierno, del nuevo gobierno, que es lo que tenemos que entender y que comprender para salir adelante, porque si no vamos a seguir igual la corrupción, pedir prestado, que es lo que ahorita Andrés Manuel por todos los medios está evitando. Ahorita no ha pedido dinero. Ya platicamos, ya les dijimos que las calificadoras critican a México y sobre todo a Pemex porque no se ha pedido dinero. ¿Sí? Entonces, ese es el problema. Nuestro asunto es la seguridad social, en donde ahorita sí nos unimos, porque eso es lo que estamos organizando en la Coordinadora Nacional de Organizaciones en Defensa de la Seguridad Social. Estamos muy adelantados. Lo que necesitamos es organizarnos, unirnos. Si para el día que seamos llamados al mitin plantón a la Cámara de Diputados, ¿sí?, ahí vamos a demostrar, como ya lo hicieron los maestros, que ahorita ya cerraron calles, una molestia, no dejamos salir a los trabajadores, pero ya lograron hablar con Andrés Manuel. Y como ya lo dijo, se van
a cancelar, se van a quitar ciertas de la reforma de Enrique Peña Nieto, que la habían aprobado casi tal cual. No, señores, vamos a revisar, porque fue un compromiso que se echó a ¿verdad? Así es. Entonces nosotros en el ámbito de la seguridad social, casi no asegurarles, pero nosotros estamos muy metidos en esto, en la defensa. Y estamos haciendo foros, estamos haciendo pláticas, estamos marchando, ya metimos documentos en la Cámara de Diputados, en donde miren, aquí está de recibido la seguridad social o las sumas, sobre la suma, sobre las afores, en donde queremos que se abrogue, así de sencillo, que se abroguen las sumas, porque es un robo a los trabajadores, como lo saben, porque es un robo, porque invierten el dinero en la bolsa de valores, y el propio dinero de los trabajadores lo prestan a los empresarios, y los empresarios a su vez lo prestan a otros menores empresarios, ¿sí? Entonces, en eso estamos trabajando, vamos a avanzar. Por eso es que yo les sugiero que volvamos a hacer nuestros círculos, nuestros seccionales, para unirnos todos. Tenemos que unirnos y decirle, tú dijiste, Andrés Manuel, que el pueblo va a gobernar. Claro. Aquí estamos, con papeles, con documentos. Esto ya lo hicimos ya llevamos documentos Tú tienes documentos. Así, todo lo tenemos sellado por los diputados y los senadores. Ahorita no queremos ni que nos atienda ningún funcionario menos. Queremos a Andrés Manuel y nos apoyamos en el artículo 8 que dice, pedimos la audiencia pública. Si no nos atienden, no queremos, igual con el director de seguridad, ¿sí? Y porque ahora nunca es nuestra oportunidad con este gobierno, si es cierto. Y queremos creer en AMLO, porque tiene muchos años luchando con el pueblo y para el pueblo. Y nosotros somos el pueblo, nosotros somos los que decidimos, es el artículo 33. Somos el pueblo. ¿Sí? El artículo 33 que dice que el pueblo es el que manda. 38, el artículo 38. Es de la soberanía popular. ¿Sí? Entonces, tenemos todos los derechos. La cuestión es la unidad, que estudiemos, que leamos, que nos enteremos cómo está el problema del país ahorita. Y tenemos que hacerlo, porque si no, se va Andrés Manuel y vamos a estar, porque entonces sí, adiós seguridad social, adiós pensión. Por eso adiós. Tenemos que unirnos todos. Y nosotros tenemos la misión de decirle a nuestros hijos y a nuestros nietos, a nuestros vecinos, a todo mundo, que tenemos que unirnos, tenemos que estar listos, tenemos que apoyar a nuestro presidente, porque ahí hay arribistas. Entonces, eso es lo que venimos a decirle. Sigue usted, compañera. Sí que No se oye la pregunta bien. Dice aquí, Sale la televisión, el ¿sale? día 27 de febrero de este año, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen. No, la que está diciendo la chica. Que no nos deja oír el señor. No hablemos al mismo tiempo, porque entonces la pregunta ya se pierde, ¿no? Por favor, adelante. La noticia de que Hacienda el 27 de febrero de este año aprobó el cambio a la reforma a la ley del sistema del ahorro, con lo que las sociedades de inversión se transforman en fondos de inversión. Eso quisiera que me lo... Bueno, eso es la ley que vio... se está impugnando. Exacto. Esa ley ahorita Todavía sí no entró, entra. pero no se ha aprobado. La aprobaron, pero todavía no está. Todavía no está. Exacto. Nada más en comisiones. Es que una es la comisión y después tiene que pasar al pleno. Exacto. Sí, o Como sea, propuesta. la Cámara de Diputados trabaja por comisiones. Como por decirlo, ahorita nosotros somos la asamblea, pero no podemos tratar todos los temas. Entonces decimos, a ver, el compañero va a tratar la Comisión de Agricultura, aquí lo de las afores y así, ¿no? Y entonces entra alguna iniciativa y a ver, ustedes primero discútenla y ustedes sacan un dictamen, pero no es ya en definitivo, tiene que pasar al pleno, nos tienen que explicar a todos, miren, nosotros consideramos que se debe de aprobar o que se debe de rechazar, y ahí se vota y después pasa al Senado y después tiene que pasar a las cámaras locales en muchas de estas leyes.
Entonces no es tan automático. ¿Cómo no? Muchas gracias, por favor. Sí, pero bueno, lo principal de esto es lo siguiente. O sea, todo esto de esta reforma y todo esto requiere mayor profundización. O sea, tendríamos que tener aquí las leyes, ¿verdad? Para irles explicando punto por punto. Esta es una panorámica, ¿no? Para que nos quede claro que las afores, ¿verdad? Son una base que nos va a limitar y que tienden a desaparecer la seguridad social de todos, los activos y también los jubilados, no solo de todos. Que las sumas afectan muy fuertemente los ingresos de los jubilados, ¿sí? Que hay muchos detalles que pues no se pueden uno entrar aquí porque habría que entrar a meter a cada uno de los artículos, pero lo básico es eso, ¿sí? Que nos quede claro esta situación y que lo que estamos convocando es a que nos organicemos todos y que vayamos a pelear la seguridad social, porque igual que la otra vez, no crean que cuando fue la ley de listas, no crean que todos los maestros o todos los trabajadores entendían, ¿eh? Había muchas gentes que nunca entendieron y explícales, y yo les decía, no se trata de que nosotros seamos especialistas, porque entonces tendríamos que llevar a cabo aquí que todos fuéramos una licenciatura, ¿no? En derechos laborales, ¿no? O una licenciatura en cuestiones de sistemas de ahorro, ¿no? Y eso pues no lo vamos a lograr en un ratito. Sí se puede hacer, pero pues eso llevaría mucho tiempo. Y nosotros ahorita la urgencia es lo que queremos es que tenemos que echar abajo la ley de la UMA para que no perjudique a los también la de las afores, que regrese al sistema solidario, la seguridad social. Fuera la UMA y que se regrese al sistema solidario. Exactamente, eso es. Pero solamente en las pensiones, porque es lo que yo le decía a Lenita, que me decía, bueno, en las partes que es únicamente en pensiones, que yo llegué aquí como que en alguna parte, en el caso de lo que decías del sistema financiero, a lo mejor sí, ahí sí aplica, ¿no? Pero en el caso de pensiones no. O sea, la seguridad social no solamente son las pensiones, o sea, es salud, es educación y recreación. La suma en el caso de la seguridad social. Ah, sí, claro. Para no confundir a la gente de estar en contra de la UMA nada más por estar, sino nada más en el caso de la seguridad social. Sí, pero también es lo que usted me dice, parece sencillo, pero si es... ¿Aplican las otras? No, sí, claro, no. Parece sencillo, pero es difícil que la gente entienda que solamente así que no vamos contra la UMA en general, sino nada más que no se aplique en pensiones. Esa sería la precisión, ¿no? Exactamente, que sería en el aspecto de seguridad social. Sí, que no se aplique en las pensiones, pues. Sí, porque por ejemplo, cualquier persona que dice, ay, pues ¿por qué están en contra de la UMA si yo no lo veo mal? Pero si ya especificamos en el caso de la seguridad social, es otro motivo. Allá el jueguito que... Sí, así sería. Ya lo viene ahí, te va a aclarar. ¿Sí? Así sería, que no se aplique la UMA en la seguridad social. Ay, lleva la mesa acá. Sí, compañeros. ¿Hay alguna duda más todavía? Sí, A ver, bueno, la ya me compañera. resolvieron varias ahorita, entonces, resumiendo, tal cual como están ahorita las afores nos perjudican a los actuales y a los futuros. Exactamente, y más a los futuros que a los actuales. Ok, la propuesta es que se requiera, ¿cuál sería nuestra propuesta? La que ustedes están proponiendo es que se regrese al sistema mejor que De solidaridad, era solidario. Ok, la pregunta es, si podemos hacerlo, ¿cuántos necesitamos y cómo tenemos que firmar? ¿Qué tenemos que hacer para poder Se está organizando una confederación y vamos a convocar a movilizaciones. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Es apoyarnos. La otra es también informarse más. Miren, la maestra Lulú hizo este libro, es su tesis, este libro es su tesis de maestría, en donde entra muchos detalles de esta cuestión de las afores y da más pormenores sobre los millones de pesos de cada rubro y cada afore que hay, ¿no? Y lo que están ganando y dónde las tienen, o sea, da muchos detalles, ¿sí? Entonces, este libro lo pueden bajar de internet, ¿me entiendes? Se llama ¿Qué tranza con las afores? Está en la página que se llama www.frecuencialaboral.org. ¿Me puedo tomar foto? Sí, Nos organizamos y traemos a la maestra para que ella, pues como ella que es una experta en materia de seguridad social, ¿sí? Ella
con mucho mayor amplitud, conocimiento, puede explicar. Si están de acuerdo, me pongo de acuerdo con Abby para otra reunión. Pues ya se nos están yendo. Yo creo que antes de que se vayan, pues hay que hacer un reconocimiento a los ponentes el día de hoy, porque creo que todo el mundo aprendió algo y pues están invitando a los ponentes a unirse con posibilidad para pelear muy fuerte con esto de las sumas. Por lo pronto, pues, sí. Entonces, pues no nos despidamos así nada más. Ya nomás veo que ya se van yendo porque ya les anda por la comida o lo que sea. Merece un aplauso, pero muy fuertote. Que si le repites, por favor, a dónde lo pueden bajar. Sí, pero ¿cómo es la página? En la página es www.frecuencialaboral. Sí, a ver, ahorita se la somos. Ahorita que tomé la foto, no dice el nombre de la chica que dijiste que es su tesis. Sí. Estaba... Entonces la página se llama www.frecuencialaboral.org. El libro se llama ¿Qué tranza con las Afores? Y ahí en esa página aparece luego dice libros de frecuencia laboral, son 3. Este es uno de ellos. Entonces ustedes le van a picar ahí donde dice libros de frecuencia laboral y va a entrar a otra ventana. Y ahí van a estar los 3 libros. El que dice ¿Qué tranza con las Afores? Claro, si los quieren bajar los 3 son muy buenos, o sea, todos traen mucha información de todo esto de que hemos estado hablando y que pues aquí fue realmente una panorámica, ¿no? Pero en esos 3 libros da muchos detalles de cómo se fue estableciendo cada una de estas reformas. Perdón, sí. Una última pregunta. Tenía entendido que antes la gente se podía jubilar, no sé a qué edad, que por eso también fue el problema de las Afores, porque se tenía una esperanza de vida de 5 años de las personas después de que se jubilaban, y pues vivían 30 o más, por eso no alcanzaban. ¿Qué cambios hubo en referente a la edad en ese sistema de pensión solidario y el actual, referente a la edad? ¿A qué edad era la jubilación de aquellos? Y tengo entendido que ahora la jubilación es a los 60. ¿A qué años me puedo jubilar? A los 60, 65. Es decir, eso también es importante porque efectivamente, no sé si era cierto de la corrupción, si eso era lo que generaba una gran carga para el Estado y no alcanzaba para pagar. En el sistema anterior nada más había 2 criterios, que era la cantidad de años de trabajo, que eran 30 años, y 28 para las mujeres. Sí, eran menos. Desde antes, Sí, en el sistema anterior. En el sistema actual, ¿verdad? Ya no es nada más 30 años, sino que ahora también depende de la edad de que tú tengas. Y se amplió, porque antes nada más eran 60 años. O sea, a los 60 años, tuvieras 30 años de trabajo o no tuvieras 30 años de trabajo, ya te podías jubilar con el 100%. Entonces no es tanto así como de que no se pueden jubilar. Tú te puedes jubilar hasta los 50 años. Pero ¿a qué se refiere con que ya no es que no te van a dar la pensión? O sea, yo, por ejemplo, si yo tengo 40 años no puedo jubilar. Yo me quiero jubilar ya. Sí, y entonces te van a decir, pero ¿cuánto te corresponde? Porque no tienes el criterio para que te den el 100% de tu pensión. Te van a dar un porcentaje, que puede ser el 30%, la cuarta parte. Ya si tú te quieres jubilar con eso, pues cada quien en su cuento, ¿no? Entonces tú te puedes jubilar a diferentes edades, pero que te quede claro que no te van a dar el 100%. Y para que te den el 100% de lo que es una pensión, una jubilación, pues sí tienes que cubrir tanto edad laboral como edad cronológica. Ya no es nada más una u otra como en el sistema anterior. La edad, digamos que laboral sigue siendo la misma, 30 años. No. Ya es muy variable, ya hay varios criterios. Ajá, pero eso es en edad cronológica. Pero si tengo 60, a lo mejor ya no puedo jubilar. Pero antes pero te van a contar tu edad de trabajo. Okay. Por decirlo. Te puedes jubilar a los 60 años, sí. A los 60 años, sí. Pero no te van a dar el 100% si no tienes una cierta cantidad de años de trabajo. Ahorita no recuerdo el criterio, pero deben de ser, ¿verdad? Más de 30 años de labor. En el libro eran 28. En el libro son 1200 semanas. Sí, bueno, es mejor, en semanas es más preciso que en años. Es que de 1200
Entonces, Eran las antes tenían semanas de solo cotización. 500 semanas. Sí, así era. Sí, era menos. Entonces, realmente con 10 años de trabajo ya la gente se podía jubilar. Sí. 10 años de trabajo laborable, que eso era lo que pegaba, ¿no? Porque estaban muy jóvenes. Entonces, y bueno, quiero pensar que eso al Pero Estado, mira, te voy a decir cómo se fueron destruyendo el sistema de seguridad social. En que se supone que ese dinero en su origen es que había que regresar al origen de cómo se crea el seguro, que le llaman seguro social. Yo he ido a varios seminarios y esas cosas no me quedaban a mí claras anteriormente, ¿no? Pero cuando dice seguro, es que era un seguro. Es como dice seguro de vida. Pues este era un seguro así como todos los seguros, pero tiene sus reglas. Y una de las reglas es que ese dinero, eso tenía varios fondos para que tuviera cierta estabilidad y no se quedara sin dinero. Entonces ese dinero decidieron ellos invertirlo, ¿sabes en qué? ¿Has visto el edificio ese de siglo XXI? El edificio de Centro Médico siglo XXI. Pues ese dinero de la Seguridad Social se invirtió allí. Y los directores del IMSS también lo utilizaban para financiar las campañas. Entonces ellos fueron destruyendo. Y claro, no como en otras cosas que te digo, no te van a decir la verdad, no te van a decir, ¿sabes qué? Estas reformas para darte en la torre a tus derechos. No, pues te la van a barajar de otra manera. Aquí dicen, no, pues es que los trabajadores tienen la culpa. ¿Por qué? Porque